canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy, nuestro programa va a tocar un tema sumamente importante, el del control prenatal. Una estrategia que debieran todos los bolivianos apoyar y todas las señoras embarazadas cumplir, cosa que no ocurre infortunadamente. Como consecuencia de ello, la mortalidad materna de nuestro país es realmente muy alta. Fíjense ustedes, Chile tiene 10 veces menos mortalidad de sus mujeres por causa de embarazo que nosotros. Y nosotros tenemos más mortalidad que todos los otros países que nos rodean y del continente. Creo que es un tema muy importante porque trasciende el mero hecho personal e involucra a la familia y la sociedad. Para ello, hemos invitado a un profesor de la facultad, el doctor Yuri Pérez Rúa. Él, como acabo de señalar, es docente titular de ginecología y obstetricia, es médico de planta y subdirector hoy del Hospital de la Mujer y, por supuesto, es experto ginecobstetra en el tema. Con él hemos de desmenuzar algunos aspectos que nos parecen importantes. Pero antes de entrar en tema, permítanme un minuto de reflexión. Amigos, nos hemos olvidado definitivamente en nuestro país de lo que es la responsabilidad. Me voy a permitir desde acá recordar a quienes tienen la posibilidad de ser electos o de asumir una responsabilidad cualquiera, que su obligación primera es precisamente cumplir con estas obligaciones que asume, no soslayarlas. Cuando uno asume una responsabilidad y es parte de una estructura, no va a ser amigos, no va a quedar bien, va a ser un trabajo en beneficio de todos. Infortunadamente, todo el mundo soslaya su responsabilidad y termino señalando, para quienes todavía no comprenden lo que quiero decir, que ser responsable es hacerse cargo de las acciones que uno asume y sus consecuencias, directas y colaterales. Si esto no se tiene con claridad en la mente, no asuma responsabilidad, no liderice nada. Si para tomar una decisión tiene que preguntarle al vecino, al otro y al otro y al otro, no asuma decisión, porque quien asuma una decisión tiene que tener la capacidad de decidir. Y reitero, siempre bajo el principio de que lo que se asuma sea de beneficio para todos. Esto deben saber los jóvenes y los chicos, porque parece que los mayores se han olvidado o no han entendido definitivamente lo que significa ser responsable. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, este es el momento preciso para informarles y recordarles que 9 años después de la fundación de nuestra República, la República de Bolivia, fue creada la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Han pasado ya 190 años y nuestra facultad denodadamente va cumpliendo con su función, motivo de su creación, el de generar profesionales de alto nivel, con un gran espíritu altruista, respetuoso no solamente de las culturas, sino básicamente de las personas, y con el compromiso de contribuir efectivamente
al bienestar y la salud del país. Por eso, desde los estudios de Canal 13 y desde nuestro programa, queremos hacer llegar una felicitación a la Facultad de Medicina, a sus autoridades, a los docentes, estudiantes y administrativos por la importante labor que hasta la fecha han desempeñado. Creo que debemos decirle a la población que el compromiso de la facultad, nuestro compromiso, es redoblar todavía mucho más los esfuerzos para lograr que nuestros profesionales realmente sean responsables y con altísima competencia. Facultad de Medicina, mil felicidades. Amigos, en esta segunda nota ustedes observarán cómo el Instituto de Genética se involucra y forma parte de la unidad de cardiología que se ha desarrollado en la unidad de alto riesgo del Hospital de la Mujer, donde, como hemos señalado en días pasados, se llevó un acto muy importante donde las autoridades dieron fe de este paso tan importante. Veamos la nota, por favor. Hoy vamos a comunicar a toda la comunidad docente estudiantil de la Facultad de Medicina sobre un trabajo que se inició en el 2022 y que logró una resolución, la resolución del Consejo Facultativo 754 del 2023 para iniciar trabajos de investigación con el Hospital de la Mujer sobre la detección ecográfica prenatal de cardiopatías congénitas. Esto ha dado pie a una interrelación específicamente con el doctor Edgar Chávez, que es el encargado de la parte de científica y de educación del Hospital de la Mujer, para iniciar este importante trabajo que va a cubrir un espacio realmente no pensado antes de lo que es la cardiopatía, de lo que son las cardiopatías congénitas, que es la alteración o la malformación más frecuente en nuestro medio. La correlación de esto ha sido realmente coronada con la inauguración de la unidad de medicina cardiofetal del Hospital de la Mujer. Pero estamos muy orgullosos de pertenecer a esta idea y de contribuir con este trabajo de investigación conjunto con el coordinador, que es el doctor Rafael Montaño, el doctor Edgar Chávez Navarro, que es el jefe de enseñanza del Hospital de la Mujer, la doctora Zulma Hanover y el doctor Ángel Alcázar. Vamos a llevar y vamos a poder responder y hacer una línea de base de lo que es la realidad de las cardiopatías congénitas. Sí, esta acción interinstitucional va a permitir un diagnóstico temprano. En este momento no va a ser un servicio, sino es un trabajo de investigación. Necesitamos establecer la línea base y posteriormente el Instituto de Genética siempre va a ser parte activa de este tipo de diagnóstico temprano. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos hemos encontrado la gente para trabajar desde un punto de vista multidisciplinario y transdisciplinario, que es algo muy importante en lo que se refiere a todo lo que implica la medicina fetal.
implica la medicina fetal y en este caso específico cardiofetal. Afortunadamente las personas del Hospital de la Mujer, lideradas por el doctor Chávez y apoyadas por el doctor Vargas, que es el director actualmente, están haciendo todas las acciones para que esto sea una unión también con el Hospital de la Mujer, que la tienen a la brillante profesional, que es la doctora Erika Pérez, que está a cargo de solucionar los problemas congénitos cardíacos, ella y su equipo, pero nosotros vamos a coadyuvar con un diagnóstico temprano y ahí vamos a mejorar el pronóstico de nuestros niños que estén afectados por estas cardiopatías. Así que estamos en un equipo transdisciplinario, está la parte de embarazos de alto riesgo, que está la doctora Guerrero a cargo de esta unidad, así que estamos uniéndonos, estamos haciendo lazos como debería ser entre el Hospital de la Mujer y la Facultad de Medicina. Es por eso que nuestro señor decano ha estado presente en la inauguración de esta importante unidad. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Yuri Pérez Rúa. Lo dijimos y lo reiteramos. El doctor Pérez es un profesor titular de la Facultad de Medicina en la asignatura de obstetricia, es el subdirector del Hospital de la Mujer Universitario y, por supuesto, es médico gineco-obstetra, con el que hemos de conversar sobre el tema que le pedimos, que es precisamente referido al control prenatal. Hemos de hablar entonces con una autoridad. Pero antes de empezar nuestra conversación, permítanme presentarles y saludar al doctor Yuri Pérez. Yuri, buen día, gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor. Es para mí muy importante asistir a esta invitación porque creo que el tema que vamos a tocar es un tema muy importante. Y para mí también es un privilegio el poder compartir con un profesor, un docente como lo es usted. Gracias, Yuri. Muy amable. Amigos, vamos a entrar rápidamente en contexto, habida cuenta que es un tema muy importante. Fíjense ustedes, la mortalidad materna en Bolivia es la más alta de las Américas. Es increíble las cifras que todavía en el país manejamos. Se mueren 160 mujeres cada vez que nacen 100.000 recién nacidos vivos. Solo voy a hacer una pequeña comparación con un vecino de lado. El vecino al que me refiero es Chile, y nosotros tenemos 16 veces más muertes de mujeres que lo que tienen estos vecinos. Y si nos comparamos con los otros países, Perú, Argentina, Brasil, con el que quieran, nosotros tenemos la mayor cifra de mortalidad. Obviamente es un tema sumamente preocupante. Y el prenatal adquiere acá muchísima importancia, porque se estima que cuando se entiende lo que es el prenatal y se hace un buen control prenatal, se va a tener un parto institucional. Y si se logra un parto institucional, se va a bajar dramáticamente. Con estas dos estrategias nomás, prenatal y atención institucional del parto, de forma importante la mortalidad materna. Precisamente, Yuri, este dato lo recuerdo en este momento, hace cerca de 20 años, poquito más,
Cuba logró 99% de parto institucional y Chile 98%. Es decir, este no era un tema político, no era ideológico, es un tema técnico, es un tema de política sanitaria. Y ahora sí se puede explicar por qué estos vecinos lograron tanto éxito. Pero vamos a aterrizar. Yuri, una estrategia es el prenatal. ¿Por qué no nos ayudas a entender qué es el control prenatal? Gracias. Es algo importante la palabra estrategia. Es decir, cuando hablamos de una estrategia, es una estrategia el control prenatal que se la hizo para las mujeres embarazadas. Todo embarazo necesitaba controlarse y ver que la evolución del embarazo, la evolución de cómo iba el crecimiento del feto, debería ser seguido de una forma continua hasta el momento del parto, generalmente por un médico. En este caso, no siempre ha sido un médico obstetra o un médico especialista, sino que también todo médico general dentro de la formación en la Facultad de Medicina tiene el conocimiento para llegar a poder desarrollar habilidades y destrezas para hacer este seguimiento durante el control prenatal. Pero debemos hacer mucho más énfasis en lo que significa el control prenatal, porque esto nos permite detectar algún problema que pueda tenerse durante la evolución del embarazo. Los problemas pueden ser de un orden que se generen por el propio embarazo o también hacer el control de personas que tienen una patología antes de embarazarse que se pueden complicar durante el embarazo. Este control prenatal nos permite hacer un seguimiento en el tiempo y en la evolución de que va creciendo el bebé dentro de la mujer, para que podamos hacer un control exactamente, por ejemplo, del crecimiento fetal, de la ganancia de peso, de que no se presente alguna alteración o alguna intercurrencia durante este periodo del embarazo que más o menos dura 40 semanas. Gracias, Yuri. Amigos, el control prenatal como estrategia debiera llegar a todas las mujeres que inician una gestación. Precisamente dentro de la política de atención a la mujer, cuando se habla de control prenatal, se habla de objetivos, el doctor Yuri de alguna manera ya lo señaló, y se habla de características. Yuri, yo voy a citar 2 o 3 características que quiero que me ayudes a explicarle a la gente. Dice, el prenatal debe ser precoz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando dicen que es precoz, siempre se recomienda que cuando una mujer siente que está embarazada o es diagnosticada con un embarazo, debe acudir a su control. ¿Por qué precoz? Porque cuando más antes, mejor, porque también hay patologías que se presentan en los primeros 3 meses del embarazo. Es por eso que cuando decimos que sea precoz, estamos hablando entre máximo las 12 y 13 semanas del embarazo que debe acudir a su control prenatal. Si tomamos en cuenta que una mujer se da cuenta aproximadamente cuando tiene entre 5 y 6 semanas de embarazo, eso quiere decir que más o menos a la mujer en el mes que debía venirle su periodo menstrual no le viene y se da cuenta a las 2 semanas de esto, ya estamos aproximadamente con 5 a 6 semanas de embarazo. Y obviamente, si en esa precocidad nosotros podemos ya empezar el control prenatal, sería óptimo, pero normalmente podemos estar dentro de la precocidad si lo hacemos antes de las 12 semanas. Quiere decir más o menos en el periodo de formación del nuevo ser, del feto, que es un momento muy importante porque en ese momento de formación también se puede detectar alteraciones y de esta manera tomar las previsiones. Por lo tanto, cuando hablamos de precoz, es que una mujer debe acudir lo más antes posible. Mejor es, si hablamos en meses para una mujer, aproximadamente entre el segundo mes de embarazo que debería estar haciendo su control. Correcto. Yo aprovecho, Yuri, para enfatizar
que además hoy en día estamos propugnando hacer exámenes en búsqueda de enfermedades cromosómicas. Enfermedades que, aprovecho para decir, hay que detectarlas tempranamente. Y un examen ecográfico especializado, le voy a decir translucencia nucal en este momento, es ideal hacer entre las 12, 11 y 14 semanas. Tenemos, junto con otras pruebas, Yuri, 95% de posibilidad de hacer muy buen diagnóstico y tomar buenas decisiones. Pero no solo para eso, ¿no? Una ecografía precoz nos ayuda a hacer otros diagnósticos, como la restricción del crecimiento, la macrosomía fetal, etcétera, etcétera. Otra característica es que debe ser periódico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando decimos periódico es que en el tiempo en el que se va haciendo el control le damos un espacio. No es que todas las semanas o el tiempo que se crea conveniente la mujer debe venir a su control. Lo que sí es que tiene que ser seguro es que esa mujer no tiene que dejar de venir al control prenatal hasta el momento en que sea el parto o se haya pronosticado el tiempo que se va a producir el parto. La periodicidad, por ejemplo, podemos tomar en cuenta que una mujer desde que viene durante el primer trimestre, es decir, durante los 3 primeros meses, puede venir cada mes. También podemos indicar que en el segundo trimestre la mujer puede venir cada 15 días o debe venir. Y en el último trimestre, que es un momento de más cuidado, debería venir cada semana. Entonces estamos hablando que el mes, 15 días y una semana es la periodicidad que damos durante el control prenatal. Pero hay que recalcar algo muy importante. En el último tiempo se ha visto que cuanto más temprana es la edad gestacional, y lo dijo usted, se han impuesto estrategias de tamizaje. ¿Qué quiere decir estrategias de tamizaje? Que podemos determinar que hay pacientes que se pueden detectar precozmente en patologías, por ejemplo, cromosómicas o, por ejemplo, genéticas, que nos permitan determinar muy precozmente la probabilidad de que este bebé desarrolle estas patologías. Pero también últimamente se han desarrollado otras pruebas que nos permiten detectar, por ejemplo, si una mujer va a hacer preeclampsia. Ya no la preeclampsia en el segundo trimestre, sino en el primer trimestre, con pruebas bioquímicas y pruebas también imagenológicas, que llamamos biofísicas, es decir, por ejemplo, la ecografía, que actualmente es o el ecodoppler. Es muy importante determinar que esto correspondería a que nosotros como médicos tenemos la obligación que periódicamente está establecido este tipo de estudios. Es decir, no solamente se hace un estudio de requerimiento, sino también está programado en una forma periódica para tener un seguimiento con los estudios bioquímicos y también con los estudios biofísicos correspondientes. Y para culminar esto, también hay algunas patologías que se las puede detectar al principio del embarazo y que también se las tiene que seguir porque se pueden manifestar a la mitad del embarazo. Me explico. Una mujer que se le toman normalmente los laboratorios, se toman laboratorios de sangre y en especial para determinar la glicemia, el azúcar en la sangre. Hay muchas mujeres que en un principio tienen un nivel de azúcar en la sangre, pero en el segundo trimestre puede elevarse este nivel de azúcar y ya nos estaría dando una suerte de poder detectar una diabetes gestacional. Entonces, obviamente, la periodicidad nos da esa posibilidad de determinar en qué momento se puede también presentar una patología o alteración. De ello vamos a hablar también, distinguidos amigos. Pero antes de irnos a un pequeño corte, creo que es muy importante señalar que el doctor Yuri Pérez trabaja además en el servicio de alto riesgo. Y en el servicio de alto riesgo no hay, dependiendo de la paciente, una periodicidad establecida. Entre los parámetros que él nos ha señalado
involucra a todas las señoras de todas las patologías. Cuando nos referimos a un embarazo absolutamente normal, entre comillas, no hay absolutamente nada, más bien el esquema es mucho más racional, ¿no? Generalmente hasta el sexto, séptimo mes es mensual, entre el séptimo y el octavo quincenal y después puede ser cada 10 días o semanal. Uno es el embarazo normal y otro es el embarazo de alto riesgo. Y en el embarazo de alto riesgo los parámetros que señaló el doctor Yuri son muy importantes, porque la gente debe saber que no puede controlarse como si fuera normal. Y de eso vamos a hablar enseguida. Permítanme un corte, por favor. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Está claro que el prenatal tiene características, pero hemos dicho que debiera ser precoz. La idea de que sea precoz de alguna manera se ha explicado, pero en esta primera visita se hace la historia clínica perinatal. Y esta tiene una característica muy importante. Permite determinar factores de riesgo o de alarma. Amigos, un factor de riesgo es una situación presente que es posible que pueda hacer correr riesgo la vida de la persona. Por ejemplo, si este factor influye negativamente, puede enfermar. Y si esto realmente es todavía mucho más serio, puede morir. Entonces podemos determinar factores. Yuri, yo te voy a decir unos factores y me explicas por qué lo son, por favor. Por ejemplo, la edad. Hoy en día, 20% de las menores de 20 años se embarazaron o están embarazadas, y esto no acontecía solo hace 20 años, donde apenas llegábamos al 12%. ¿Por qué el embarazo en las gentes muy jóvenes, en la adolescencia, es un factor de riesgo? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque cuando nosotros iniciamos el control prenatal, tenemos un instrumento que es la hoja del CLAP, en la que se determina si hay factores de riesgo o no hay factores de riesgo. Pero además te marcan los estudios laboratoriales. En esta hoja perinatal, que se llama, hay lo que se dice filiación. Y en la filiación, donde se marca también riesgo o no, está la edad. Hay que recordar que esta hoja ha sido creada por lo menos hace más de 30 años atrás. Y la sociedad era muy distinta hace 30 años que la sociedad que tenemos actualmente. Información, liberación, capacidad de poder entrar, accesibilidad a otro tipo de información, internet. Entonces la edad, para ese entonces donde se creó, decía que hay un límite entre menor de 15 años y mayor de 35 años como factor de riesgo en una mujer. Cuando hablábamos menor de 15 años, yo recuerdo que la primera hoja del CLAP decía menor de 18 años. Así es. Y menor de 18 años en ese entonces más o menos tenía que ver con una mujer que todavía estaba en la edad escolar, es decir, todavía estaba en colegio. Y cuando bajan a 15 años empieza la deliberación entre que si es 15 años por adolescencia o por un factor social, porque la adolescencia maneja hasta un máximo de 19 años. Entonces una cosa era decir, cuando una mujer adolescente se embaraza, y la adolescencia que marcaba, cuando nosotros vemos proporcionalmente el desarrollo físico de la mujer, a los 18, 19 años, incluso más de los 15 años, una mujer puede estar desarrollada proporcionalmente en una forma adecuada.
pero ¿cuál era el factor común? Era el estado psicológico, el estado mental, si esa persona podía o no llevar adelante un bebé, un embarazo, una familia de la forma más adecuada. Entonces ahí partía el riesgo de decir, psicológicamente no se encontraba preparada. Pero yo hacía alguna pregunta. Yo les decía, a ver, en el área rural, cuando usted va y encuentra una niña de 14 años o de 15 años, las niñas saben cuidar a los hermanos, sabían cocinar, pero aún así no tenían la capacidad de que ellas puedan llevar adelante a su hijo, porque el embarazo no era solamente el tener el cuidado del prenatal, sino también era el tener el cuidado del recién nacido. Y eso conllevaba parte social, parte económica. Por lo tanto, la edad actualmente se vuelve aún mayor controversia. ¿Por qué? Porque en este momento la mujer tiene la decisión, cuando ya tiene la mayoría de edad, a los 18 años, de determinar si ella quiere o no quiere tener un hijo. Recuerden que antes una mujer tenía que tener un hijo cuando la mujer se había casado. Ese era un requisito. Por eso, entre un factor de riesgo antes era si era soltera o no era soltera. Entonces, la sociedad ha cambiado y hay mujeres que tienen accesibilidad de información y pese a que tienen información sobre métodos de anticoncepción o de cuidado, tienen el embarazo por estos factores. Entonces, ¿qué está haciendo la medicina? La medicina empieza a desarrollar un apartado que dice embarazo y adolescencia. Cómo hacer el cuidado de la mujer adolescente embarazada, cómo hacer el cuidado de la mujer embarazada durante el parto, cómo la mujer tiene que recibir el apoyo en esta edad. Fíjese que antes ya es un riesgo, pero actualmente es cómo la cuidamos, porque ya es un hecho, usted mismo lo dijo, de pronto de un porcentaje tenemos un más alto porcentaje. No podemos decir no se embarace, sino tenemos que aceptar que se la cuide, que se la siga. Estamos de acuerdo, Yuri. Sin embargo, hay un tema que creo que hay que resolver. Es este. Una chica a los 15, 16 o 17 años a lo mejor está apta biológicamente para tener un niño, pero absolutamente está con una falta de aptitud para criarlo y para mantenerlo. Este es el problema de fondo. ¿Por qué? Porque la persona es posible que no tenga ningún oficio que le garantice aquello. Y este momento, esto no se puede perder de vista, al margen de lo psicológico. Yo creo que hay que recordar que una mujer adolescente que se embaraza, digamos a los 15 años, no va a ser lo que pudo haber sido en su desarrollo y formación si no se embarazaba. Hay miles de estudios que demuestran esto. Y si nos dedicáramos a ello este momento, veríamos cómo la mujer adolescente, joven en la ciudad en particular, es censurada, castigada, como quieran llamar, sancionada, desde el momento en que se sabe que está ella embarazada. De hecho, el primer trauma es se retira del colegio. Y no es que haya una norma que diga que una chica embarazada no pueda seguir yendo al colegio. Es el entorno de la propia organización que hace que a esta niña y a su familia le hagan sentir tan mal que, entre comillas, voluntariamente debe retirarse. Yuri, yo creo que había que darle unos pocos minutos a este tema y ojalá en el futuro inmediato podamos hablar del embarazo en la adolescencia, pero tomando en cuenta no solo lo biológico, sino los otros aspectos que son más importantes. Sí, solamente recalcar un poco, es que tanto ha avanzado esta situación en la sociedad que ahora tenemos subespecialistas. Claro. Subespecialistas en atención de la mujer adolescente y el embarazo. Eso nos está hablando de que tenemos que seguir al ritmo como la sociedad está cambiando. Correcto. Vamos a ir pimponeando ahora, Yuri. También
Se pueden determinar otras enfermedades. Si la señora está con lupus eritematoso, si tiene un problema inmunológico, si tiene un problema renal, etcétera, etcétera. Y eso permite al médico tomar la decisión que corresponde. Pero durante el prenatal y en este primer control le pedimos exámenes de laboratorio. En nuestro medio, amigos, 6 corrientemente. En otros medios, 25. Es donde estás, pero básicamente son pruebas de tamizaje precisamente para descubrir problemas y tratarlos oportunamente. Voy a citar algunos de ellos, Yuri. Por ejemplo, le pedimos rutinariamente un hemograma. Un hemograma es una hematimetría, amigos, donde se miden los glóbulos rojos y los blancos, básicamente. ¿Por qué le pedimos un hemograma a la embarazada? Bien, es importante recalcar que cuando nos dicen cuál es el fin del control prenatal, en un principio se les dice, tenemos que ver cómo va creciendo el bebé. Pero también le decimos, tenemos que controlar si la paciente o la mujer embarazada tiene algún factor que pueda ocasionar la enfermedad o tenga una patología. Por eso es que se pide laboratorios de rutina, como decía el doctor Mendoza, 6 laboratorios básicos. Entre estos laboratorios básicos está el hemograma. El hemograma es un examen de la sangre donde se ven las características de los componentes, como son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos en especial, y además de las plaquetas. Es importante porque los glóbulos rojos marcan el estado o no de una paciente de acuerdo a la oxigenación, y esto tiene que ver mucho con la anemia. Cuando hablamos de la anemia en el embarazo es que tenemos una deficiencia en la cantidad de glóbulos rojos que es importante para llevar oxígeno, y este oxígeno es importante porque ya no solamente el oxígeno es para la madre, sino también para el feto. O sea que un estado anémico, por muchos factores que exigen, nos obligan a tomar medidas porque esto está no solo afectando a la madre, sino que esto va a afectar al bebé. Por lo tanto, ese hemograma es el principio básico de tomar el estado, en este caso, anémico, si la madre está cursando durante el control prenatal. Pero es importante hacer el seguimiento porque el hemograma contempla varios componentes, entre estos la hemoglobina, entre estos la cantidad de glóbulos rojos, las características de los glóbulos rojos y también la capacidad o no del sistema de coagulación y los mecanismos de defensa, que serían los glóbulos blancos, como también las plaquetas. Este examen completo, al que le llamamos hemograma completo, es básico para una mujer que empieza o inicia su control prenatal. Si es precoz, mejor, porque vamos a ver en un principio cómo está el estado de la madre. Correcto. Amigos, hay algo más. Ojo, 50% de las mujeres bolivianas que comienzan su embarazo están anémicas. Lo siento, usted que me escucha, la familia que está mirando, debe saber que probablemente la mitad de ustedes esté anémico. Por lo tanto, si se embaraza, ya entra con un hándicap negativo. Es decir, hay que corregir este problema a la brevedad posible. También se piden otros exámenes. Por ejemplo, se pide una glicemia, se pide una prueba rápida de VIH, una prueba de RPR para determinar si tiene sífilis. Hemos dicho una glicemia para ver los valores de glucosa y un examen de orina para saber si hay algún problema en este orden. Y pueden pedirse muchos más. Yo le voy a preguntar a nuestro invitado, Yuri, ¿por qué pedimos glicemia? Bueno, es importante la glicemia. De pronto dicen que el embarazo es hiperglicemiante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una mujer se embaraza demanda mayor cantidad de azúcar. Y esto corresponde a que la mujer tiene que cambiar su metabolismo para aumentar esa demanda que pide el bebé y por lo tanto compensar esa necesidad que tiene. Pero puede ocurrir
que esta demanda ocasione un problema en la madre que se llama diabetes gestacional. Pero vayamos un poquito más rápido para entender qué es esto. Una mujer puede ser diabética antes, se le llama diabetes tipo 2 o pregestacional, o puede desarrollar por esta demanda del embarazo una diabetes que se llama gestacional. De todas maneras, la diabetes es una patología metabólica y cuando hablamos de metabolismo hablamos de energía y cuando se altera esto, de naturaleza nos va a alterar en el producto que es en el embarazo. ¿Cómo altera esta alteración del azúcar en la mujer embarazada, en el producto? Puede ocasionar desde malformaciones hasta puede ocasionar macrosomías y lesiones graves en el feto. Entonces, si nosotros encontramos un azúcar normal en el primer trimestre, cuando lo tomamos en el primer laboratorio, podemos evidenciar en una segunda toma, en el segundo trimestre, que puede elevarse el azúcar. Y ahí es donde ya tenemos que tomar determinaciones, en primer lugar, que son sumamente nutricionales. Y si el azúcar no es controlada, entonces tenemos que acudir generalmente a la utilización de medicamentos antidiabéticos y en última instancia a la insulina para poder hacer ese control y no llegar a la complicación. Como usted bien lo ha dicho, además el examen de orina es importante porque en el examen de orina nosotros detectamos una infección urinaria que generalmente en la mujer embarazada viene por una alteración en la anatomía por el crecimiento del útero. Entonces cambia la anatomía del aparato urinario de la mujer y tiene tendencia a crear infecciones. Pero ¿qué pasa con la infección urinaria? La infección urinaria, que son bacterias que van desarrollando en la mujer, pueden ocasionar desde partos prematuros y pueden llegar incluso a una sepsis cuando se complica desde una infección urinaria. Por lo tanto, es importante igual hacer el seguimiento mediante un examen de orina al principio y luego durante todo el embarazo por lo menos 2 exámenes de orina para determinar si la mujer o la mujer embarazada está empezando a desarrollar una infección, que es el problema mayor que se tiene en el embarazo. Correcto. De hecho, amigos, cuando hablamos del parto prematuro y de rotura de las membranas de forma intempestiva, es decir, durante el embarazo, antes del parto, un factor de mucho peso es la infección urinaria precisamente. Yuri, además de eso se piden otras cosas. Yo me voy a permitir, por ejemplo, señalar al VDRL, que permite serológicamente, o sea, en el suero, determinar si la mujer tiene o no sífilis. ¿Por qué tiene importancia? Porque la sífilis puede transmitirse al feto directamente y nacer enfermo. También se pide una prueba rápida de VIH, por la misma razón. El virus de la inmunodeficiencia es capaz de atravesar la placenta simplemente y enfermar al feto. Pero también pedimos grupo sanguíneo y RH. 2 palabras, Yuri, cuando las señoras tienen grupos de cualquier tipo, pero el RH negativo. Muy bien, es importante el grupo sanguíneo porque de acuerdo a las características de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, hay predominancia de acuerdo a un grupo sanguíneo. Normalmente, para no redundar en detalles, una gran parte de la población tiene un grupo sanguíneo O positivo y se denomina RHO positivo. Y hay un pequeño grupo que se denomina ORH negativo. Y las mujeres que tienen ORH negativo son las mujeres que pueden producir que su cuerpo, cuando el feto herede el ORH negativo, tenga una alteración con anticuerpos. ¿Qué quiero decir? Si una mujer RH negativa tiene un bebé RH negativo, no hay problema. Pero si una mujer que en algún momento ha desarrollado un feto RH negativo y ella tiene RH positivo, generalmente va a desarrollar anticuerpos contra el RH positivo. Por eso nosotros hacemos el tamizaje de identificar a mujeres, sobre todo que tengan grupo RH negativo, porque normalmente
una mujer con RH negativo suele casarse con un varón que tiene RH positivo y el hijo tiene tendencia a desarrollar RH positivo. Entonces la madre forma anticuerpos contra su propio hijo. Y esto se va a tener que detectar durante el examen sanguíneo, donde se le pide al grupo y generalmente se toman medidas para que no ocurra esta situación. Normalmente cuando se detecta esto, nosotros tomamos la precaución de utilizar una inmunoglobulina para que no desarrollen sus embarazos anticuerpos que dañen a sus próximos embarazos que tenga y que sus hijos sean RH positivo. Esto se denomina en la obstetricia factor de incompatibilidad ORH o incompatibilidad sanguínea. La patología más extrema que te puede llevar a esto es la muerte fetal por hidrofetalis, lo cual es una patología muy severa que hay que prevenirla en un principio determinando en el primer embarazo si la mujer tiene y es grupo RH negativo. Qué bueno que lo mencionas, Yuri, porque amigos, ocurre de que los médicos sabemos que si tenemos al frente una señora RH negativo y termina con aborto, ella debe recibir la famosa vacuna anti-RH o la inmunoglobulina anti-D, que es lo que señaló el doctor Yuri Pérez. Si tiene una mola hidatiforme, un embarazo molar, también debiera. Y si es RH negativo y tiene un embarazo el primero, debiera también oportunamente recibir. Es decir, estas cosas se pueden hacer adecuada y oportunamente durante el control prenatal. Un par de preguntas más, aprovechando el tiempo, Yuri. Pero en el embarazo, durante la gestación, la mujer que no tenía ningún antecedente ni factor puede desarrollar también problemas. Estoy refiriéndome al parto prematuro, a las hemorragias que pueden presentarse y a la hipertensión que puede complicar. Por favor, de forma breve, explícanos esto, por favor. Lo que tiene que tener conciencia nuestra sociedad en Bolivia es que todavía existen las 3 causas principales de muerte materna, que son, en primer lugar, la hemorragia, en segundo lugar, la hipertensión por preeclampsia y en tercer, la sepsis o la infección. Hemos tratado indirectamente lo que es la infección a partir de una infección urinaria que puede llegar a una sepsis. Pero también cuando vemos las hemorragias son, por ejemplo, cuando tenemos placentas anormalmente insertadas, no en el lugar que deberían, que producen hemorragias, como también la tensión que puede presentarse cuando una placenta hace un acretismo placentario, cuando penetra más de lo que se debe y normalmente tiene que terminar en una histerectomía. Pero lo fundamental que en este momento está acrecentando es la preeclampsia. Y la preeclampsia se puede detectar ya en el primer trimestre, determinando factores de riesgo que van a condicionar a una mujer que va a determinar o va a desarrollar una preeclampsia. En este momento, en los servicios de tercer nivel, se está implementando el screening del primero y segundo trimestre para determinar que una mujer no nos desarrolle la preeclampsia. A la preeclampsia se la denomina la gran matadora de mujeres. Y de fetos. Por lo tanto, ahora estamos dirigiendo nuestra patología a la atención de esta patología, mejor dicho, sobre especialmente la preeclampsia. Los screenings son tamizajes para los factores bioquímicos como también los factores biofísicos. Eso quiere decir que hacemos ecografías y que tomamos en laboratorios factores bioquímicos para determinar en una forma precoz que estas mujeres no desarrollen la preeclampsia. La hemorragia, que ha sido el primer lugar, está siendo poco a poco cercada ya por la preeclampsia. Muy pronto vamos a tener a la preeclampsia si no hacemos medidas de control como el factor principal de muerte materna. Gracias, Yuri. Amigos, infortunadamente el tiempo se nos fue. Creo que el mensaje que deja nuestro invitado hoy es trascendental. Tiene que ver con la vida de las mujeres, con la mamá, con el núcleo de la familia. Y por eso les pedimos que atiendan esta sugerencia, la necesidad de lo más precozmente posible
asistir a un centro de atención cuando se sepan embarazadas. Yuri, te agradecemos mucho, te comprometemos para que una siguiente vez podamos hablar de otro tema tan importante como este, y por favor tu despedida. Muchas gracias a toda la teleaudiencia, doctor Mendoza. Recomendar especialmente a las mujeres que están embarazadas, primero iniciar precozmente, lo más temprano posible, su control prenatal y poder identificar, además, relacionarse con el médico para poder interiorizarse sobre las patologías que tengan. Lo importante de esto no es solamente ir al control, sino también preguntarle al médico cómo se encuentra y si encuentra alguna patología, pedirle que le explique. Porque de otra manera parecería que vamos al control, nos dan la patología o si estamos normales, pero no interactuamos, no preguntamos las necesidades que tenemos. Y esto, doctor, tiene mucho que ver con los tiempos que se dan. En los hospitales suelen decir que dan 15 minutos por paciente para control prenatal, lo cual es insuficiente. 15 minutos apenas te da para que puedas hacer un examen, pero ya para interactuar, para hablar y para desarrollar y explicar es un tiempo insuficiente, lo cual en el futuro esperamos mejorar, alargar ese tiempo de consulta, porque la consulta la calculan con el tiempo que tiene el médico de atención hospitalaria. Entonces queremos mejorar ese tiempo. Gracias, Yuri. Amigos, fíjense ustedes, más o menos 25 tareas se realizan en control prenatal y rutinariamente por lo menos 12. El doctor Yuri tiene toda la razón del mundo. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro interés. Aprovechamos para reiterar nuestra felicitación a Bolivia, nuestra amada patria, deseando que mejores días le esperen a la patria y a todos sus habitantes y habitantes. Contribuyamos con ella, démosle nuestro mejor esfuerzo. Creemos que siempre se pueden superar los conflictos, pero como lo dijimos previamente, seamos honestos intelectualmente, hablemos la verdad, porque con la verdad hemos de buscar las verdaderas soluciones. Y a nuestra querida facultad, un abrazo enorme. Cuiden a los chicos, cuiden a los grandes, muéstrenles cariño, denles amor. Si ellos perciben que reciben este regalo, tengan la absoluta seguridad que se les va a devolver multiplicado este amor, este cariño, y van a poder además enseñar a sus semejantes, a sus amigos, lo que es transmitir aquello. Lindo fin de semana, reitero, y hasta la próxima.